¿Dónde estaban? A ver, ¿qué reportaje de esa época de saqueo en Sonora y en Baja California hicieron los periódicos que ahora son nuestros principales cuestionadores? Nada, porque pertenecían los gobernantes a los grupos que protegían estos periódicos o pagaban el servicio de protección. Entonces, era nada más un complemento. Pero vámonos ya con Antonio, que quedó pendiente. Gracias, presidente. Quisiera retomar un tema relacionado con Estados Unidos, pero diferente al de la visita de la funcionaria Roberta Jacobson. El día de ayer, agrupaciones productoras agrícolas de Estados Unidos hicieron un reclamo, una especie de acusación en el sentido de que hay un bloqueo agrícola por parte del gobierno mexicano, esto por decisiones de su gobierno relacionadas, por ejemplo, con la importación de ciertos productos orgánicos, las limitaciones en el tema del glifosato y el maíz transgénico. ¿Qué postura tiene su gobierno sobre este reclamo? Sobre todo porque estos productores aseguran que se ha deteriorado esta relación comercial con México a pesar del TEMEC. Pues respetamos mucho, ¿no? El que hagan estos cuestionamientos, desde luego es su derecho, pero pues nosotros estamos aplicando una política para acabar con la corrupción, para impulsar el campo, para lograr la autosuficiencia alimentaria y al mismo tiempo para no dañar la salud de los mexicanos. Hay agroquímicos que dañan la salud de los campesinos, de los productores, de los consumidores, y no vamos a permitir que se envenene a nuestro pueblo. No es producir por producir, sino tenemos que procurar que el consumo de alimentos se ajuste a las recomendaciones sanitarias. No vamos a permitir el maíz transgénico y en el caso del glifosato estamos regulando su ingreso porque está demostrado que causa daño, es un herbicida, es un químico y tenemos que cuidar la salud. Entonces, respetamos ese punto de vista de todos, pero pues somos independientes. ¿No habría un cambio de postura o de reglas en el tema agrícola a pesar de este reclamo? No, es la misma política, procurar producir en México lo que consumimos, que no tengamos que comprar maíz, que no tengamos que comprar frijol, arroz. Hemos llegado al extremo de comprar el 85% del arroz que consumimos. Cada vez que estemos en la mesa con un plato de arroz, pensemos pues que no se produce, desgraciadamente, en México. Y antes se producía, nada más que se abandonó la actividad productiva del campo. Ahora estamos apoyando a los productores, por eso los precios de garantía, a los que producen maíz, a los que producen frijol, a los que producen arroz, trigo, para el pan, leche,
Acabo de estar en la cuenca del Papaloapan y en islas y en esa región están muy satisfechos los ganaderos, productores de leche, porque les pagaban a 6 pesos el litro y ahora el precio de garantía es 8.20. Lo mismo en el caso del maíz, que se pagaba a 3,000 pesos la tonelada y ahora se está pagando a 5,600 pesos la tonelada. El frijol lo mismo. Entonces estamos apoyando. Ayer me presentó, no sé si Laura podría o lo dejamos pendiente, pero en el tiempo que llevamos ha crecido la producción de alimentos. Ese es el dato. Estamos produciendo más, aún con la pandemia. El año pasado creció el sector agropecuario en más de 2%. El sector industrial, el sector de servicios, turismo, comercio, se desplomaron por la pandemia. El que se mantuvo en pie fue el sector primario, el campo, la producción agropecuaria y la pesca. Entonces, ahí vamos. Suele pasar que los que antes se quedaban con los subsidios, se quedaban con los créditos, ponían a los funcionarios, ¿sí?, en el caso del campo, los que se quedaban con el presupuesto, pues ahora no están muy conformes, que digamos, y antes pues no había ninguna limitación. Sería, perdón, el caso de los productores estadounidenses que igualmente no están conformes con esta política. Pues puede ser. Siempre los productores de Estados Unidos, incluso hay senadores en Estados Unidos que tienen como política, sobre todo para sacar raja en lo electoral, el bloquear la producción de los agricultores mexicanos, el caso del tomate y de otros productos, o la argumentación con propósitos también económicos o políticos de que no se cuiden las especies, por ejemplo, en el caso de los embargos al atún, al camarón. Todo esto son mecanismos de presión que se utilizan. ¿Observa, como dicen ellos, que hay un deterioro de la relación comercial en términos agrícolas? No, pues está creciendo la exportación de productos de México a Estados Unidos. Está creciendo lo que vendemos de productos agrícolas. Presidente, me gustaría también tocar un tema sobre la visita precisamente de Roberta Jacobson y la delegación estadounidense. Preguntarle si este reforzamiento del operativo en la frontera sur se debió a un planteamiento explícito del gobierno de Estados Unidos para hacer una especie de contención migrante en esta región. No, ellos tienen que atender el ingreso a su país de migrantes. Se crearon expectativas acerca de que con el gobierno del presidente Biden iba a haber un mejor trato a los migrantes, y esto ha originado el que migrantes centroamericanos y también de nuestro país
quieran cruzar la frontera, pensando de que es más fácil hacerlo. Nosotros hemos estado señalando de que es muy buena la política migratoria del presidente Biden, pero que va a llevar tiempo. Él se comprometió a regularizar la situación de migrantes mexicanos y de otras nacionalidades. Eso fue un compromiso de campaña y lo va a cumplir, pero pues están apenas aprobando las leyes en el Congreso de Estados Unidos para poder llevar a la práctica ese compromiso, para cumplir ese compromiso. Entonces, estamos nosotros informando de que pues es un proceso, porque hay también pues muchos traficantes de personas, coyotes, que animan a la gente a decir ahora es más fácil, ¿no? Llegar a Estados Unidos, vámonos. Y no es así, sobre todo hay riesgos, desgraciadamente por la violencia. Entonces tenemos nosotros que proteger, y eso es lo que estamos llevando a cabo. Nuestros adversarios, que andan siempre sopiloteando, piensan que nosotros hacemos acuerdos a cambio de algo, ¿no? No establecemos nosotros ese tipo de relaciones. O sea, la dignidad no se puede negociar, los principios no se pueden negociar, los derechos humanos no se pueden negociar. Entonces, les mandaron las vacunas porque ahora van a sellar la frontera. ¿No fue así, presidente? Claro que no, eso lo hacían antes y se quedaba callado el Reforma. ¿Descarta entonces que sea una visita, digamos, de supervisión de estas medidas en la frontera? No aceptamos nosotros visitas de supervisión, si no somos colonia, no somos protectorado. México es un país independiente, soberano, libre. Es una visita diplomática porque tenemos que mantener buenas relaciones con nuestro vecino, que es nuestro principal socio económico, comercial, es la frontera más importante que tenemos, son 3.180 kilómetros de frontera, tenemos relaciones históricas, culturales, de amistad con el pueblo estadounidense. Pues todos deben de saber que en México es donde hay más estadounidenses viviendo, más de 1 millón de estadounidenses viven en México. Hay más estadounidenses en México que en Canadá, que en el Reino Unido, que en Francia. Entonces, estamos muy vinculados, somos pueblos hermanos. A veces, como sucede en todas las familias, hay diferencias y históricamente las hemos tenido, pero tenemos que procurar ponernos de acuerdo siempre que haya respeto mutuo. Nada de que, a ver, vas a meter ahora armas, para que le lleguen las armas a las bandas de delincuentes,
y como vamos a tener sensores, vamos a saber en manos de quién están esas armas y así los vamos a detener. Pero nadie se va a enterar, además, porque las autoridades en ese entonces, ¿no?, eran muy profesionales, no tenían nada que ver con la delincuencia. Imagínense, en ese entonces, el secretario de Seguridad Pública es el que está detenido en Estados Unidos por posible vinculación con una de las bandas de la delincuencia organizada. Entonces, eso ya no, eso ya se terminó.